presidente populista de México. Habla en serio y no hables utopías. Estamos hartos de tus... Central FM Equilibrio presenta Lo Mejor de la Semana con Pedro Ferriz de Con. Lo mejor de la semana. centralfmequilibrio.com. Fíjense que el presidente de México propuso la creación de una división de la Guardia Nacional que se encargue del rescate de las piezas arqueológicas o de las piezas, digamos, históricas, emblemáticas, que hayan sido robadas. El presidente sabe perfectamente bien, y si no, pues lo maneja de tal manera que pareciera que el haber instituido esto dentro de una división de la Guardia Nacional es a favor de México, cuando en realidad la historia de los pueblos es en parte la historia de los saqueos. Estamos hablando de que el Museo Británico está conformado por obras y por la cultura de todo el mundo conocido por el Reino Unido. Y allá hay cultura egipcia, helénica, hay cultura otomana, hay cultura prehispánica, hay cultura de todas partes. Lo mismo es el Museo de Berlín, que si tuviera que entregar todo lo que es el acervo cultural de lo que tiene contenido en sus salas, pues se quedaría vacío, porque lo estaría reclamando Egipto y Marruecos y China y las propias conquistas que se hicieran por parte de los alemanes en diferentes partes de Europa o de América. Y lo mismo pasa con todo. Sí, es cierto, hay tesoros muy grandes de México que están esparcidos por todo el mundo porque fue parte de la historia que se justifica analizando la historia y su contexto. El robo brutal, imagínense ustedes todo lo que se llevaron de la plata de México a lo largo del tiempo del virreinato. Pues evidentemente que fue enorme. Pero a lo que quiero ir es a esto. Yo creo que el manejo de vamos a recuperar lo que nos robaron, es un manejo, lo platicamos hace un momento con mi hijo Pedro, es un manejo populista. Pero se me haría muy práctico el que el acervo cultural que sí tenemos, el que sí está, el que está en nuestro territorio, fuera exaltado para que ese sí fuera apreciado por propios y extraños. Tenemos ruinas arqueológicas como las ruinas de Becán, allá en la zona maya, alta maya del cuarto periodo clásico, están abandonadas. O Xochicalco, allá en el estado de Morelos, a un lado de Cuernavaca, que son ruinas arqueológicas que están en estado ruinoso. ¿Y qué decir de los pasadizos en la zona de Teotihuacán, descubiertos por Linda Rosa Manzanilla, una científica mexicana, arqueóloga de grandes proporciones culturales, no solamente de México, sino de todo el mundo, miembro de la de la Academia de Ciencias de Inglaterra y también de los Estados Unidos, que ha descubierto pasadizos por debajo de las pirámides de la Luna y del Sol, y que éstas tendrían que ser exaltadas y explicadas en un contexto histórico que los mexicanos ignoramos. Y todo el arte colonial que está abandonado en las iglesias, esperando a que se lo coman las ratas. Y todas las enormes piezas de museo que sí serían susceptibles de ser todas hechas en un acopio de lo que es el valor de nuestras culturas, no solamente las culturas que hicieron civilización como la azteca o la maya o la olmeca o la totonaca, sino también otras que son parte de nuestras culturas nómadas como la mayo o la pime o la seri o la ópata. Y con todo esto, la cultura que tenemos en México y que es parte de lo que se ha heredado de los huicholes o de los ñañús, pues no lo conocemos. Y ayer analizábamos, dijo Pedro y yo en las redes sociales, que si nos ponemos a pensar cuántas son las culturas precolombinas que conocemos los mexicanos, no pasamos de 2. Y ya hay mucho más que conocer y que reconocer de obras que están regadas por todo el país y que están así literalmente regadas por todo el país, y valdría la pena incluso que hasta le diéramos a empresas privadas la capacidad de poder administrar parte de nuestras riquezas arqueológicas para que éstas sean expuestas en todas partes. Ayer visitamos aquí en Las Vegas el Museo del Titanic,
que recauda cientos de millones de dólares. Lo han visitado 25 millones de personas. Y son unas cuantas piezas que fueron rescatadas del fondo del mar y que hoy son parte del acervo cultural de un pueblo. Imagínense ustedes, si se hace de eso un museo de las piezas del Titanic, lo que no se podría hacer de las piezas que tiene México regadas y malbaratadas por todas partes. Eso sí sería gobernar, presidente, y no andar persiguiendo mariposas etéreas en otras partes del mundo que no nos las van a regresar. Valdría la pena que lo piense. Presidente populista de México, habla en serio y no hables utopías. Estamos hartos de tus propuestas. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Estoy en comunicación con el presidente nacional de la Coparmex, José Medina Mora, porque hay una preocupación en la economía de México que al no haber una estrategia adecuada sobre la vacunación en la población, esto que podría empezar a ser ya un camino hacia la recuperación de la economía, se está convirtiendo en algo un poco más, digamos, tortuoso. Te saludo, querido amigo. ¿Cómo estás, José? Buenos días. Muy buenos días, Pedro. Con el gusto de saludarte. Pues aquí, fíjate, estamos en Las Vegas, el marco de la reunión de pues, todos los mexicanos que han hecho empresa aquí de este lado y que envían gran parte de las remesas que se reciben en México. Aquí se mueven 2.6 millones de dólares, nada más de mexicanos. Imagínate tú de lo que estamos hablando, pero también aquí hay preocupación por lo mismo que tú te preocupas, porque fíjate que lo que me argumentan de este lado es que no se ha podido abrir la frontera con México justamente por una por una diferencia entre la salud como se percibe acá a del otro lado. Sí, efectivamente la preocupación, Pedro, es que hay que recordar que para reactivar la economía tenemos que avanzar más aceleradamente en la aplicación de las vacunas. Recordemos que debido a la pandemia del COVID-19, de acuerdo con una encuesta hecha por el INEGI, el 60% de las empresas en México tuvieron que hacer cierres temporales o paros técnicos. Alrededor del 45% de las mismas tuvieron que hacer una reducción del personal. Y también, de acuerdo con el INEGI, hubo 1 millón de empresas que tuvieron que cerrar, sobre todo micro y pequeñas empresas. Pues por eso de la velocidad en el proceso de vacunación depende también esta velocidad para la reincorporación de los colaboradores a las empresas, aquellas que no se han podido acoplar al trabajo a distancia o que requieren esta presencia física. Y en ese sentido, pues es difícil encontrar las cifras reales del proceso de vacunación en nuestro país, Pedro. Agosto de este año había el 23% de la población mexicana vacunada ya con las 2 dosis. Se estima que a estas alturas el 33% de la población, es decir, una tercera parte de la población, ya tiene sus 2 dosis de vacunas. Sin embargo, estamos a 3 meses de entrar al invierno, en donde sabemos que aumenta la posibilidad de contagios porque las reuniones se hacen en lugares cerrados. En ese sentido, en estos 3 meses tenemos que acelerar para lograr que al menos el 60% de la población tenga sus 2 dosis ya de las vacunas y en ese sentido podamos reactivar la economía más aceleradamente. Es un hecho que de cualquier manera, a pesar de tener las vacunas, en las empresas, en los comercios, en las escuelas, en los destinos turísticos, tenemos que aplicar estrictamente los protocolos de sanidad para evitar los contagios. Sabemos que la aplicación de las vacunas no exime la posibilidad de contagio, pero sí es un incentivo para que en caso de que haya contagios, estos tengan una menor repercusión. Por eso que pues hacemos un llamado a que se acelere este proceso de vacunación. México como país, Pedro, tú lo sabes,
se ha distinguido por la aplicación de otro tipo de vacunas de una manera muy eficiente. Sin embargo, gobierno decidió hacer un cambio en el proceso en que se aplican estas vacunas, lo cual ha sido extremadamente lento, y esto es un freno para la reactivación económica, Pedro. Es extremadamente lento. Y fíjate, de la última vez que hablamos, José, nosotros, tú y yo, hablamos sobre la posibilidad de que el sector privado participara en el esfuerzo de vacunación, es decir, que se le autorizara el que hubiera la posibilidad de vacunar en laboratorios, en hospitales privados, en consultorios, en farmacias, en tantos sitios que se pudieran ofrecer por parte del sector privado para poder llevar a cabo una vacunación ordenada, respetuosa, sí, en algunas instancias a lo mejor comprada, pero para sectores que pudieran pagar, en otros no. Pero de esto no se ha movido nada hasta este momento y ante la premura pensamos que, yo creo que ahora sí el sector privado otra vez tendría que dar un paso para pedirle al gobierno federal pues que ya autorice el que ellos le entren al toro también. Sí, bien lo dices, Pedro. Habíamos ofrecido desde el sector empresarial el hacernos cargo de financiar, comprar, importar, distribuir y aplicar las vacunas, por lo menos a los 20 millones de trabajadores que están dados de alta en el Seguro Social y que trabajan en nuestras empresas. Posteriormente ampliamos ese ofrecimiento a incluir a los familiares y también a la comunidad. La respuesta, digamos, no fue favorable a esa oferta del sector empresarial. Sin embargo, sí hemos avanzado, Pedro, en algunos estados en donde las autoridades se han dejado ayudar. Tenemos empresas que se han convertido en centros de vacunación, en donde desde luego se vacunan los trabajadores, sus familiares, pero también la gente de la comunidad. Por otro lado, también hemos avanzado en que las empresas puedan enviar un listado de sus trabajadores y llegar a estos centros de vacunación para poder acelerar el proceso. Hay avances en algunos estados, sin embargo, en otros es todavía demasiado lento, y por eso la preocupación, Pedro, de que sigue avanzando el año y este proceso de aplicación de vacunas es lento. Las cifras oficiales de las vacunas que han llegado al país no coinciden con las que se han aplicado, es decir, sobran algunas vacunas que no está muy claro en dónde se encuentran. Sabemos que en algunos estados el proceso de organizarse para la aplicación de las vacunas es desorganizado, es desordenado, y por lo mismo hay esta lentitud en la aplicación de las vacunas. Esperamos que en este trimestre, Pedro, en este otoño, se pueda avanzar para que cuando llegue el invierno, pues tengamos este avance de al menos 2/3 partes de la población ya con las 2 vacunas, y que esto impida que haya más contagios. Si bien es cierto que el número de contagios ha disminuido y también el número de fallecimientos, hay que recordar que con cifras oficiales ya rebasamos 275,000 fallecimientos por COVID-19, lo cual nos pone entre los países con más contagios y con más fallecimientos en las cifras oficiales, que sabemos que es difícil saber la cifra real, puesto que en muchos casos no está claro la causa del fallecimiento. Entonces, en ese sentido es el llamado que hacemos a las autoridades, y decirles que desde el sector empresarial estamos dispuestos a ayudar en lo que las autoridades consideren que podemos ayudar. Pues José, yo creo que este llamado como Coparmex es muy importante. Desafortunadamente la autoridad piensa, y te lo digo ya como una opinión personal, piensa que están haciendo las cosas bien. Yo pienso que hay, como dices tú, hay una serie de huecos que se han dejado, que son preocupantes, porque entre otras cosas México también ha recibido una enorme cantidad de donación de vacunas de los Estados Unidos, más que ningún otro país. México ha recibido muchas y pues esto no ha podido avanzar. Vacunas que se nos han perdido, vacunas que se han aplicado y no sabemos cómo ni dónde. Ha sido un problema realmente acumulado, pero pues esperamos que haya este proceso para de aquí a fin de año, porque los números del segundo semestre, que era nuestra esperanza para la recuperación del año, no están dando
las cifras que nosotros quisiéramos, que estamos viendo, y tú estoy seguro estás viendo lo mismo. Así es importante lograr esta reactivación económica, Pedro. Hay las condiciones, tenemos la gran oportunidad de aprovechar el crecimiento que está teniendo la economía de los Estados Unidos. Tú lo estás viendo ahí en este evento en Las Vegas, no nada más con los connacionales que invierten allá, sino el dinamismo del crecimiento de la economía de Estados Unidos. Y la economía mexicana está ligada a la economía de Estados Unidos alrededor del 85%. Nos preocupa, Pedro, que ya estamos viendo que las empresas nos comentan que no están pudiendo surtir todo lo que las empresas de Estados Unidos están demandando hacia las empresas en México. Alrededor del 70% de lo que nos piden lo estamos pudiendo surtir. Entonces estamos perdiendo esa oportunidad de ligarnos al crecimiento de la economía de Estados Unidos para lograr la reactivación económica de nuestro país. José Medina Mora, veo que andas trabajando y que andas viajando por toda la República Mexicana, pero desde aquí te mando como siempre mi cariño y nuestro cariño y reconocimiento a Coparmex en todas sus 65 delegaciones y a todos sus integrantes. Te mando un abrazo con mucho cariño aquí desde los Estados Unidos. Igualmente, Pedro, un fuerte abrazo. Gracias, un abrazo, hermano. Muchas gracias. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Quiero agradecer a Grisha Reiter, portavoz del Partido Demócrata de los Estados Unidos en México, el que tome esta comunicación. Grisha, buenos días. Pedro, ¿qué tal? Muy buenos días. Un gusto estar contigo. ¿Cómo estás? Es un placer el verte. Y hay demasiadas variables en la relación entre México y Estados Unidos que pienso deben de ser tomadas con mucho escrúpulo. Porque tenemos un tema migrante concentrado y creciente en la frontera entre los dos países, porque tenemos una situación económico-política complicada por la pandemia y por otras condiciones, y al mismo tiempo ha habido una serie de procesos políticos en México que no son afines a las políticas sobre democracia que se deben de ver, ya no digamos en los Estados Unidos, sino en cualquier país en donde haya un respeto por la misma. ¿Por dónde empezar, Grisha? ¿Cómo estás viendo tú el camino de la relación entre México y Estados Unidos, o más bien dicho, de la relación entre el gobierno del presidente Biden y el presidente López Obrador? Mira, Pedro, este es un tema que salió muchas veces en entrevistas justamente en los últimos meses de las elecciones del año pasado de Estados Unidos. Recordarás que en aquellos tiempos se cuestionaba mucho de qué impacto tendría la nueva elección, la nueva presidencia en Estados Unidos sobre esa relación bilateral, e incluso cuando se tardó un poquito el gobierno mexicano en de alguna manera reconocer el triunfo de Biden, pues se decía que se preveía que de alguna forma eso iba a ser de la relación un tanto ríspida a raíz de esto. Algo que mencionamos tanto el representante del Partido Republicano en México como yo constantemente en las entrevistas es que afortunadamente la relación entre México y Estados Unidos trasciende los tropiezos, las personalidades, las decisiones de alguna manera de los presidentes de los dos lados. Es decir, somos el socio comercial número 1 de Estados Unidos es el nuestro, es una relación que lleva cientos de años, muy cercana, a veces un poquito ríspida, sin duda, sí, pero a fin de cuentas somos dos pueblos que estamos intrínsecamente unidos, somos amigos, somos vecinos, tenemos relaciones entre seres humanos y entre negocios de los dos lados, y el que a veces los gobernantes adopten una u otra posición realmente a largo plazo no va a tener pues efectos tan serios sobre esa relación. O sea, una cosa es el paso de los pueblos en su relación. Decía el presidente Biden, tenemos años de relación, tenemos una historia en común, tenemos que seguir adelante y creo que, pues sí, los pueblos permanecen, los hombres pasan. Y esto pues pasa con los gobiernos, pero en todo esto hay algunas variables que pienso deben de ser vistas. Y una de ellas es el principio democrático. En días pasados hemos visto en México la presencia de personajes como Nicolás Maduro o de gente como Miguel Díaz-Canel o de representantes como los que representan al gobierno de Daniel Ortega Saavedra en Nicaragua, que le dan a México una pauta en donde pareciera que el gobierno mexicano estaría buscando ser parte
que encabece el eje rector de países orientados hacia el socialismo o, dicho de otra manera, hacia países que se reconocen en donde no campea la democracia. Y yo creo que el tema de la democracia sí es algo que tiene que ser visto a profundidad. Desde la óptica norteamericana ya ha habido algunas protestas de algunos senadores que le han dicho al presidente de México: no es posible que esté ahí Maduro, no es posible que esté ahí Díaz-Canel, que se le dé un espacio tan importante como es el desfile del 16 de septiembre y que se le deje hablar. En todo esto, Estados Unidos tiene que tener, por supuesto, alguna postura. Claro. Más allá de una postura oficial, es una postura de, pues qué raro, ¿no? Como que al nuevo embajador de Estados Unidos en México lo hayan sentado hasta atrás en un evento y hasta adelante, y justo al lado del señor presidente López Obrador, pues hayan puesto a estos individuos que sin duda son cuestionables en cuanto al ámbito mundial y la democracia. Los cuestionamientos internos en cuanto al gobierno mexicano y qué pretende hacer al invitar a estos individuos en cuanto a alinearse, que de por sí sabemos que el gobierno mexicano ha expresado abiertamente que pues su intención es alinearse más hacia el sur, hacia Centroamérica, Sudamérica, Latinoamérica como tal, siendo que es parte integral y fundamental de un bloque tan poderoso como lo es América del Norte, y ahora con nuestro tratado recién inaugurado, pues obviamente es algo que nos interesa a nosotros. Ahora, insisto, son temas de política interna hasta cierto punto, y las palabras del mismo Ken Salazar con respecto a esto fueron de que es una relación cercana, seguiremos trabajando por el bien de todos los pueblos y seguiremos trabajando con México para que se mantenga y que se fortalezca la democracia que prevalece justamente en este país. Ahora, también debemos a veces balancear un poco cuál es el impacto, qué significa cuando un presidente se reúne con ciertos personajes. Recordaremos también que en su momento el mismo expresidente Trump se reunió con el mismo Putin, se reunió con el mismo Kim Jong-un, y también sabemos que tiene Estados Unidos una relación muy cercana con Arabia Saudita, que como sabemos no es necesariamente un estandarte de la democracia. Entonces yo creo que hacer una extrapolación de alguna manera de invitación, de una reunión con ciertos personajes, no necesariamente indica que haya un peligro de alguna manera para la democracia en México, aunque sin duda pues es algo que levanta las cejas y sí lleva al menos al gobierno americano a cuestionarse pues cuál es la idea aquí, qué pretende. Es simplemente un mensaje de ya no vamos a estar tan sujetos a la hegemonía de los Estados Unidos, en cuyo caso el mensaje pues se escuchó, se entendió, pero creo que en una relación tan robusta y tan clara como la es entre Estados Unidos y México, esos mensajes entre líneas pues no siempre son la mejor opción, y quizás ser claro y directo de qué se pretende a veces es la mejor forma. Yo he llegado a pensar, Gritcha, y tú sabes perfecto de este tipo de formas de negociación, que en las relaciones bilaterales una cosa es lo que se dice hacia afuera públicamente y otra que puede ser que sea parte de lo que se dice hacia afuera, pero lo que se discute digamos en la mesa face to face, ¿no? Y yo creo que ahí ya el mensaje y las negociaciones se han tenido que endurecer en posturas como, por ejemplo, la representación de las empresas norteamericanas que han invertido en energías sustentables o bien derivadas de desechos fósiles, por ejemplo, en donde ha habido cuestionamientos hacia estas inversiones, reticencias en función de algunos permisos solicitados o incluso distribuciones que no han resultado del todo convenientes, como es el caso de la repartición del territorio Sama, en donde Talos Energy, que ha hecho toda la investigación para un cierto territorio petrolífero con reservas probadas, de repente tuvo que dar la mitad de todo eso, y eso ya es dinero, Gritcha, y ahí sí creo que lo dijo Ken Salazar y lo dijo claramente: voy a defender los intereses de las empresas norteamericanas que han invertido en México, y esto va en primera mano. Correcto, definitivamente. Y esto es algo que siempre he pretendido ser muy claro. A veces los mexicanos, yo también soy mexicano como ciudadano americano, y me pongo la cachucha mexicano, y a veces vamos por la vida pensando, esperando, teniendo esta idea de que los americanos van por su día a día pensando ¿cómo estará México? ¿Cómo estarán los mexicanos? ¿Cómo podemos ayudarles? Y la realidad es que el americano promedio, y por lo tanto el gobierno que lo representa, no es realmente uno de sus top 4, 5, 6, 7, 8 cosas de las que se preocupa día a día, ni las que va a pretender de alguna manera
arreglar, y esto lo vemos alrededor del mundo. Hay muchos gobiernos, veamos Burma o Myanmar, en donde pues la democracia cayó en cuestión de una semana, donde ya habían tenido varios años de avances democráticos, y Estados Unidos no se ha metido. ¿Por qué? Pues porque no ha habido intereses afectados. Cuando hay intereses afectados como petróleo, energía, gas, e intereses económicos como hay tantos entre Estados Unidos y México, cuando esos se ven afectados, ahí sí es donde Estados Unidos puede llegar a levantar la mano y decir, a ver, señores, nosotros tenemos un tratado comercial que protege los intereses, y lo más importante entre los dos países, más allá de amistades, temas políticos, migración, son los intereses económicos. Y en el momento en que empezamos, de cualquiera de los dos lados, a atentar contra esos intereses económicos, financieros, ahí es en donde sí, definitivamente, cualquiera de los dos países levantaría la mano. Claro, por supuesto que sí. Grisha Reiser, gracias como siempre por estar conmigo, y creo que tenemos mucho que hablar de aquí en adelante. Termina la iniciativa Mérida, habrá otra vez una serie de negociaciones de alto nivel que esperamos que lleven a buen puerto una relación que es hoy por hoy conveniente y creciente, importante desde el punto de vista de la vecindad, desde el punto de vista de la historia que nos ha unido, y desde el punto de vista, pues simple y sencillamente, de los intereses comunes. Nosotros no tenemos un interés mayor en el mundo que con Estados Unidos, y Estados Unidos no tiene un interés mayor que con el mundo que con México. O sea que esto hay que conservarlo, y yo te agradezco muchísimo que tu presencia aquí nos ponga las cosas en su lugar. Gracias por estar conmigo, Richa. Un gusto, Pedro, que tengas un excelente día. Gracias. Gracias. Grisha Reiser, portavoz del Partido Demócrata de los Estados Unidos en nuestro querido México. Central FM. Equilibrio. El día de ayer hubo un llamado inédito, la verdad, y fue el que se convocara, a través de un acuerdo, al presidente del Instituto Nacional, el presidente consejero del Instituto Nacional Electoral, José Lorenzo Córdoba. ¿Cuál es la idea? Bueno, la idea brincó cuando sale la solicitud de presupuesto del INE para el 2022, un presupuesto que rebasa los 24,000 millones de pesos, que para muchos hizo levantar la ceja, entre ellos al presidente de la Junta de Coordinación Política, que es Rubén Moreira, quien tengo aquí en la línea. Y te saludo y te abrazo. Rubén, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Pedro. Muchas gracias por la llamada, y bueno, estamos a la orden con mucho gusto. Al contrario, pues nunca se había llamado a un presidente del INE, que ahora se le convoca con la idea de que crucificarlo o que justifique él este pedimento por los 24,000 millones. Bueno, ahora ya me hiciste un poquito sonreír por la palabra. Vaya. Ayer tuvimos Junta de Coordinación Política y sucedieron muchas cosas. Lo pongo por el contexto. La designación de presidencias de comisiones, esa fue un tema. De los comités, sí, que fue un momento álgido también, no fue tan sencillo, porque no pudimos designar a los 51 presidentes, porque en el Senado de la República no salió la modificación a nuestra legislación interna. Entonces tuvimos que hacerlo solamente de 40 presidentes y sus comisiones, que son importantes para revisar el paquete económico y para recibir las peticiones en cuestión de presupuesto, por ejemplo. Y luego vino el apartado de comparecencias de servidores públicos, y ahí se discutieron pues muchos temas. Hubo propuestas para que fueran algunos secretarios. El PRI presentó su propuesta por algunos secretarios que nunca han ido a la Cámara de Diputados, se acordó también. Y en medio de ese contexto, una discusión muy larga, surgió la idea, la propuesta, vaya, de citar o de invitar también a órganos autónomos, inicialmente a el presidente del Instituto Nacional Electoral. Y ahí se tomó esa decisión. Si mal no recuerdo, por unanimidad, pero si no fue por unanimidad, fue con algún voto en contra, uno solo tal vez, pero fue por unanimidad hasta donde yo recuerdo. Y se hizo en base a nuestro reglamento, que en el artículo 124, numeral 3, señala esa posibilidad. Creo que donde se ha hecho un poquito de ruido es que no dice para hablar sobre el presupuesto, dice comparecer ante el Pleno.
lo que llamaría a una discusión más larga o más grande que lo que necesariamente sale del presupuesto. Y yo creo que eso es lo que ha generado, pero se hizo dentro de las normas de la Cámara de Diputados, no se hizo algo extraordinario al respecto. Eso, yo además no pienso que haya nada irregular en mandar llamar a comparecer a quien está al frente de algún tipo de órgano autónomo, como es el caso del Instituto Nacional Electoral, que finalmente, pues ustedes como legisladores tienen la representatividad de la gente. Ahora, hay también subyacente en ello, Rubén, y tú y yo lo sabemos muy bien, el deseo del presidente de modificar la estructura propia del INE y del Tribunal Electoral, de los dos. ¿Con qué idea? Bueno, pues podría ser con la idea de que pudiera haber un mayor control de parte del presidente, como lo fue en otras épocas, allá con el IFE, y cuando el secretario de Gobernación era el presidente del instituto y cosas de estas. Esto, que no es una idea ni del PRI, ni del PAN, ni de ustedes con el Va por México, pero sí es una idea de Morena, pudiera ser acariciable como parte de las pretensiones de la Cuarta Transformación. Y ahí creo que está la parte fina que el público podría decir, oye, ¿no estaría siendo el principio del ataque general para que el INE cambie al apetito del presidente de México? Mira, la construcción que haces, pues creo que tiene una lógica cierta, ¿no? Pero yo agregaría otras cosas. Además está la posibilidad de un clima en el pleno adverso. A veces las escenas pues hablan por sí mismas y eso pues genera todavía más ruido a esto. Sí. Yo lo que nosotros hemos ponderado es lo siguiente. Uno, el Congreso, en la Cámara de Diputados, es un espacio donde están representados todos los mexicanos. Es decir, quienes están ahí están por la voluntad de las y los mexicanos. También le agrego, y por una sobredosis de sobrerepresentación que beneficia a Morena, ¿no? Ahí hay 20 diputados que deberían de estar en el PRI y no allá por esa sobrerepresentación. Pero ahí estamos todas y todos los que representamos a la población. Segundo, toca a la mesa directiva guardar el orden ahí en el Pleno. Hace unos días vimos dialogar todos, incluso a Lorenzo, visitar la Cámara y fue recibido por el presidente de la mesa directiva. Eso es público y se afirmó en esa entrevista pues la necesidad de tener una buena relación entre el Congreso y este órgano autónomo. 3, yo sí creo que es importante de que Lorenzo explique el presupuesto, que responda las preguntas. Y tercero, que en caso de que en esa comparecencia salga un tema como este que tú mencionas, bueno, pues él debe tener la destreza, y yo creo que la tiene, de enfrentar esos cuestionamientos. Y hay otros partidos políticos que pueden también preguntar, no solamente Morena. Ahora, esto es aparte de la reforma electoral. Le adelanto al público algo que pues ya trascendió, pero no se votó, que es la constitución de una comisión para la reforma electoral, integrada por todos los partidos políticos, para discutir los temas de la reforma electoral. Por otro lado, yo creo que en este momento no estamos ni en condiciones legales, ni tampoco en condiciones políticas de hacer una reforma electoral. Tendrá que pasar cuando menos todo el 2021, lo que resta vaya, y una parte del 22, porque ya empezaron los procesos electorales en las entidades federativas. Y pues no puedes cambiar las reglas de los que están jugando, y creo que tampoco le puedes meter turbulencia al Instituto Electoral y al Tribunal cuando ya está en un proceso electoral. Eso abre una ventana, no estoy inventando nada, es lo que se ve, eso abre una ventana pues para agosto, para septiembre del 2022, cuando no hay procesos electorales. Seguramente allá, si la hay, allá habrá una reforma electoral. Ahora, PRI, PAN y PRD estamos por un órgano autónomo, y eso es un irreductible, un órgano autónomo que procese las elecciones.
nuestro voto es suficiente para parar cualquier intentona de reducir o de transformar a lo que hoy es el INE en lo que fue la Comisión Federal Electoral, esa que tú refieres con atinadamente, donde la figura era el secretario de Gobernación, el subsecretario era, digamos que el secretario ejecutivo, y pues en Gobernación se hacían las elecciones. Claro. Eso no va a ser posible, porque el voto del PAN, PRD y PRI lo van a impedir. Pues, como decía mi madre, ahí te lo encargo, que no vaya a pasar digamos, a mayores, algo que, mira, todos vemos, y tú lo sabes bien y lo has visto, que el Instituto Nacional Electoral pues se ha convertido en un reducto de la democracia mexicana que debe de ser conservado como un baluarte de México, de la certidumbre, de la certeza de las elecciones, y que desde nuestro punto de vista resultaría intocable. Ahora, hay que revisar el presupuesto, pues sin ni duda cabe. A mí también me sacó hasta urticaria los 24,000 millones, pero yo creo que se le puede meter tijera a algo, pero no a la esencia propia de los procesos, y pues sí, desafortunadamente nuestras elecciones son complejas. La emisión de las credenciales es un relajo. Hemos visto la reproducción de padrones y la venta de los mismos y una serie de cuestiones que son irregulares, y eso sí valdría la pena al revisarlo, pero por lo pronto ahí estaremos muy al pendiente con ustedes. Pero si me permite rápidamente, paisano. Sí. Esta comparecencia, que es el término que usa el reglamento, debe de servir para que también acuda al Pleno en su momento la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, o el presidente del Instituto de Transparencia, que hoy no han ido, y sobre los cuales también pues hay una múltiple opinión de que tienen que ser cuestionados sobre diversos temas. Si nosotros no rompemos ese cristal de citar o de invitar o de pedir la comparecencia de los órganos autónomos, pues ni unos ni otros. Ahora ya no hay ningún motivo para que no se invite a la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Yo creo que esto es muy importante. Por supuesto. Y en el caso del presupuesto, para una posible reforma electoral está el tema de esa duplicidad que tenemos en gastos, que incluso enreda los procedimientos. Ya no sabes quién hace qué entre las famosas soples y el órgano electoral. Y resulta que en una casilla uno les lleva un papel y el otro les lleva otro papel, y todo eso a costa del erario. Claro. Es un buen espacio para que Lorenzo aclare esos temas, y si se abre un debate de otro tipo, pues ahí estaremos. Pero le pido a los radioescuchas que se queden con esto. PAN, PRI, PRD no van a permitir que desaparezca un órgano autónomo. Y por otro lado, hoy se abrió la puerta para que también comparezca la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Lo entendemos muy bien, Rubén, que no se pierda la esencia del INE, que se le revise, eso sí, que comparezca, me parece, y que se cuide a la democracia mexicana y a las instituciones que la sostienen. Eso es fundamental. Rubén Moreira, presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, te agradezco muchísimo, y si me lo permites, estaremos muy al pendiente de este proceso. Como siempre, un gran abrazo, paisano. Igual para ti, paisano. Gracias, Rubén Moreira, que nos da esta información que, bueno, esperamos, lo dijo varias veces, ni PAN, ni PRI, ni PRD vamos a permitir que al INE se le toque como una organización que garantiza procesos electorales y, por supuesto, la democracia en México. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Bueno, se presenta una idea para que desde el SAT haya la inscripción de jóvenes de 18 años en adelante en su registro federal de contribuyentes para fiscalizar ingresos y garantizar el pago de impuestos a chamacos desde los 18 años. Y Adolfo Solís, que es doctor en Derecho Constitucional y Fiscal, está en comunicación con nosotros aquí en este mismo horario. Y te saludo esta mañana, mi querido amigo. ¿Cómo estás, Adolfo?
Y a todo tu auditorio. Me da muchísimo gusto verte como siempre. ¿Qué opinas de esta iniciativa del SAT? Bueno, déjame decirte que a grandes rasgos es un problema lo que vamos a vivir en este 2022. Y es un problema porque desde el 2004 no habíamos tenido una reforma tan agresiva. Y es una reforma donde se busca que todo mayor de 18 años se inscriba. Pero es tan irónica la reforma que el propio artículo que regula la obligación de inscribirse dice que si en 5 años no realizas actividades económicas, el propio SAT te puede cancelar el Registro Federal de Contribuyentes. Es decir, te obliga por una parte a que te inscribas para poder hacer todo tipo de trámites, todo tipo de gestiones, para que te inscribas en la escuela, y por la otra te pretende obligar a que te inscribas en los próximos 5 años dentro de una actividad económica. Y si no lo haces, te va a cancelar el RFC, entonces ya no te va a permitir hacer ninguna otra actividad. Y es irónico porque hoy tenemos los programas que mantienen a los ninis, y aquellos que sean cancelados en su RFC simplemente van a decir, no puedo operar porque tengo cancelado mi RFC por parte del SAT. Pero o sea, prácticamente te obliga a tributar, eso es como lo estoy te obliga a tributar, pero debemos de entender la realidad de las cosas. Es un mecanismo de control, es un mecanismo de control de los mexicanos, no es un mecanismo de recaudación, porque la recaudación, 73 de cada 100 pesos provienen de 2.2 millones de personas morales y provienen en esencia el 49% de 12,000 grandes contribuyentes, 73 de cada 100 pesos. 25 de esos 100 pesos provienen de los asalariados. Y tan solo el 2% proviene de las personas físicas. ¿Qué quiere decirnos esto, Pedro? Que en realidad ellos no les interesa la recaudación de esos de 18 años, quieren tener el control de más de 18 años. Y esta reforma trae una serie de cambios gravísimos para los responsables solidarios, el embargo de cuentas bancarias, por ejemplo, o el embargo de bienes inmuebles, sin necesidad de que acudan a tu domicilio, te lo van a mandar por buzón tributario, las responsabilidades solidarias para aquellos que van a cambiar de negocio. Muchas veces alguien le traspasan un negocio o recibe un negocio o simplemente la empresa que tenía no le funcionaba y creó otro negocio, y ahora el gobierno dice, ¿sabes qué? Si tú traspasas los socios, los accionistas, los órganos de administración, si tú por algún motivo llegas a pasar personal, si tú utilizas a los mismos proveedores, si estás en el mismo domicilio, en la misma infraestructura, en automático me vas a responder por todos los cargos incumplidos de la empresa que se fue. Esa es la reforma que se espera. Esa es la reforma, pero digamos desde mi punto de vista estamos viendo algo que es asaz confiscatorio, Adolfo. O sea, este es persecutorio, esto es algo que yo pienso, hablaste con un término agresiva, es muy agresiva, pero al mismo tiempo pues es un ataque al ciudadano directo, ¿no? Claro, y te voy a decir por qué. De hecho, es la más agresiva de los últimos 20 años. ¿Y por qué es agresiva? Regularmente, entre un año y otro, todos los gobiernos, desde el año 2000, desde Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, habían recaudado un promedio de 300,000 millones de pesos cuando les ha ido muy bien, ¿de acuerdo? Con reformas y con todo lo que hicieron, recaudaron 300,000 millones de pesos. Para que tengas una noción, de este 2021 al 2022 se piensan recaudar casi 800,000 millones de pesos, es decir, casi 3 veces lo que de forma común se venía recaudando. Y claro que puedes recaudar más, Pedro. Si yo te amenazo a ti con meterte a la cárcel, si yo amenazo con meter a la cárcel a tu hijo, si yo amenazo con meter a la cárcel a cualquiera de tus familiares, pues claro que te despojas del patrimonio para cumplir con una obligación fiscal, aunque no la debas. El problema es que a eso le está apostando el gobierno, criminalizar las infracciones tributarias, tener mayores mecanismos de control, inclusive figuras de lavado de dinero la está trayendo la materia fiscal, y quiere que identifiquemos a todos aquellos que intervengan en un contrato o aquellos que intervengan en cualquier figura jurídica, tienen que identificar al beneficiario controlador. Si tú haces con tu hijo una empresa, en automático el gobierno va a decirle al hijo, a ver, ¿quién de los dos mandan? ¿Sabes qué? Que manda mi papá Pedro. Va a decir, entonces tú debes llevar mecanismos de control para identificar a tu papá, y yo te puedo revisar que lo estás identificando. Esa es la reforma que viene del 2022. Qué bárbaro, pues viene fuerte. Yo pienso que eso lo tenemos que ir analizando conforme vaya avanzando esta propuesta, pero por lo pronto es altamente preocupante esto que se está presentando, porque parte de una base que desde mi punto de vista es una base que se debe observar siempre. Tiene que haber
en la contribución una mutua confianza. Gobernantes, gobernados, gobernados, gobernantes. Y aquí es lo único que no hay. Claro, y el problema, Pedro, el problema de todo esto es de que nuestra base de contribuyentes ya superó los 79.5 millones de contribuyentes, cuando tenemos una población económicamente activa que no llega ni a 60. Pero nuestra base de contribuyentes tiene 79.5 millones. Aún así van a querer incorporar a todas las personas. Y lo grave de todo esto, Pedro, y a lo que tenemos que centrarnos hacia el futuro, es que el gobierno está cada día más criminalizando las infracciones tributarias. Y la persecución parece que se volvió el mecanismo de recaudación. No es el idóneo, va a generar trastornos, va a generar distorsiones, pero esa es la política gubernamental de hoy en día. Lamentable por todos conceptos. Adolfo Solís, te mando un abrazo con todo mi cariño y espero me permita seguir consultándote este tipo de cosas que nos preocupan y por eso tu presencia aquí es muy importante. Te mando un abrazo, querido. Claro que sí, mucho. Les mando un gran abrazo a todos. Gracias. Gracias, Adolfo Solís, doctor en Derecho Constitucional y Fiscal, que nos habla de esto que es incalificable de la Cuarta Transformación. Están llevando a cabo una reforma confiscatoria que es persecutoria, que es intimidatoria y que va a acabar con la economía de México, si siguen así. Central FM. Equilibrio. Ya de cara al reto Actinver, que nos dan un enorme entusiasmo, y Ángel Somoza Gastelum, como director de estrategia de ventas de Actinver, aquí conmigo esta mañana. Querido, ¿cómo estás, Ángel? Buenos días. Hola, Pedro, muy bien. ¿Tú cómo estás? Qué gusto saludarte otra vez. Pues es un placer. ¿Qué nos puede decir? ¿Cómo está el reporte de todas las personas que estarán participando en este 13º reto Actinver, que está a todo vapor? Está, Pedro, a todo vapor, y este espacio que nos brindas, y te lo agradezco muchísimo, es para recordarle a la gente que nos escucha amablemente que nos quedan pocos días. El 3 de octubre cerramos las inscripciones, me quedo, Pedro, para nuestro reto Actinver. Y están escuchando el espacio, ¿no?, que tuviste antes de que me invitaras, y todos estos ejercicios de educación financiera sirven muchísimo. Nos urgen, claro. En este país nos urgen, y en Actinver es el 13º año en el que estamos aportando nuestro granito de arena. Y tú, Pedro, nos has acompañado en todos. Ha sido para mí un privilegio, porque es un esfuerzo de educación, es correcto. Cultura financiera para México, es cultura bursátil, es, creo, una herramienta extraordinaria para cualquier individuo o corporación para llevar a la economía por el camino de la transparencia en el reporte de las operaciones de una empresa, que es algo muy importante. Los listados de las empresas que cotizan en bolsa tienen que ser listados absolutamente transparentes, prístinos, verticales, y esto es algo que habla de legalidad, habla de certidumbre. Ahorita platicamos antes de entrar contigo la certidumbre en las inversiones, y todo esto pues es para México un camino a la decencia de lo que todos tendríamos que estar haciendo en la economía. Sí, Pedro, correcto. Además, mira, con nuestro reto la gente obtiene varias cosas. Mira, el pilar principal de nuestro reto es el aprendizaje. Y parte de lo que la gente va a aprender en cuanto se inscriben, porque hay muchos cursos, hay muchos talleres, le pierde el miedo a las inversiones. Saben que invierten en un simulador que replica los movimientos de la Bolsa Mexicana de Valores, que, como lo dijiste, es el organismo que da la certidumbre para que las empresas puedan colocar deuda, ¿no?, colocar sus acciones entre el público inversionista y puedan financiar sus operaciones. Entonces, ese es el mecanismo por el que se hace, y la gente piensa luego que es para puro milloneta o para gente que está muy bien enterada de todo lo que son las técnicas de inversiones y de todos los instrumentos, y no es cierto. El reto nos permite eso, aprender, para que la gente le pierda el miedo a invertir y que pase de ser ahorrador a que pase a ser un inversionista. Todo eso es educación, todo eso es riqueza para nuestro país, porque esas empresas generan empleos, pagan impuestos. Ojalá y fueran muchas más de las que hay. En ese proceso estamos, y algún momento lo podremos ver, mi querido Pedro, ojalá, pero bien lo dijiste, todos estos ejercicios sirven para educar a nuestra gente, para animarnos a invertir, para animarnos a que con dinero legal financiemos empresas legales que están pagando impuestos y generando empleos.
Eso es lo claro que sí. Eso es lo que queremos, que es un proceso de educación. Estamos a unos cuantos días. Hoy termina el mes. 1, 2, el 3 se cierran las inscripciones, empieza el reto Actinver en esta 13ª versión. Cada vez creciente el ánimo por participar y decir que de los primeros que participaron como aspirantes al conocimiento bursátil, hoy hay muchos de estos que son clientes activos de Actinver, que les ha ido muy bien en la operación bursátil en los mercados, que han tenido y adquirido una cultura económico-financiera y que pues es lo que pretendemos para las siguientes generaciones. Cuando los márgenes cada vez se estrechan más en el futuro, hay que expandirlos con educación, hay que expandirlos con esta idea muy clara que tenemos que tener información estratégica básica que se da aquí en estos cursos, que aparte de que la pasamos muy bien y nos vamos a divertir, vamos a entender muchas cosas, aparte vamos a aprender muchísimo y no hay nada más importante que agregar al valor personal el valor del conocimiento. Ahí está el reto, retoactinver.com, ahí estamos para recibir los pocos pasos que ya nos quedan, Ángel. Sí, así es, Pedro. Además, recordarle a tu auditorio que además hay otro pilar importante del reto, que es el concurso, ¿no? En el que en 6 semanas la gente arma sus portafolios de inversión con las acciones que cotizan en bolsa. Y el tercer pilar, que no es menos, es que hay un premio económico con dinero real que la gente puede ganarse cuando armen sus portafolios y queda en primer lugar, se ganan 500,000 pesos. Que son bien reales, Pedro, porque con el reto ustedes obtienen 1 millón de pesos virtuales para invertir, pero el premio real, y nos lo podemos gastar como nosotros queramos, de manera real. Claro, y pues ya entre más educados, mejor lo gastamos. O invertir, ¿verdad? Gastar o invertir, por supuesto, para multiplicarlo. Tomen ustedes la oportunidad, se ganan 500,000 pesos y a lo mejor el día de mañana lo hacen. Estaba yo escuchando el otro día la historia de Jeff Bezos y empezó así, justamente así. Querido amigo Ángel, te mando un abrazo con todo mi cariño. Ángel Somoza Gastelum, director de ventas de Actinver, esta organización 100% mexicana que tiene un enorme orgullo de presentarse ante todos ustedes en este 13º reto Actinver. Central FM Equilibrio presentó Lo Mejor de la Semana con Pedro Ferriz de Con. Lo mejor de la semana. CentralFMEquilibrio.com